Dios les bendiga a todos. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 5, el paralítico de Betesda. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Le respondió: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era de reposo aquel. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado ese día de reposo: ¿no te es lícito llevar tu lecho? Y él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, si has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esa causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. La autoridad del Hijo. La autoridad del Hijo. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilláis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió,
tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Testigos de Cristo. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de el que me envió, la del Padre. Y si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, nunca habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria de unos de los otros? ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís la gloria de los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante de mi Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creéis mis palabras? Entonces, claramente vemos 16 veces la palabra Padre menciona a Jesús. Entonces Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Recordemos que Jesús no es solo, y Él está diciendo que el Padre trabaja y que Él también trabaja. En otro texto, aquí en el verso Juan 5, verso 17, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Y luego les habló, más acá abajo dice, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Cómo el Hijo se hace igual al Padre? Hablando todas estas palabras de que su Padre trabaja en el día de reposo y que Jesús también trabaja sanando a los enfermos en el día de reposo, la autoridad del Hijo. Entonces aquí vemos cómo Jesús dice que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino que el Hijo debe ver al Padre, ¿verdad?
Luego dice, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. El Hijo hace igualmente lo que hace el Padre, porque el Padre ama al Hijo. Hay textos que nos muestran que el Hijo también ama al Padre, ¿verdad? Entonces aquí Jesús mismo está diciendo, porque el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Entonces el Hijo hace las mismas cosas que hace el Padre. Todo es todo, ¿verdad? Porque el Padre a nadie juzga. Mire bien cómo él hace la diferencia entre el Padre, pero dice que el juicio le dio al Hijo. Honren al Hijo como honran al Padre. Entonces hay que honrar al Padre y al Hijo como Jesús dice. No hay otra manera de adorarlo si no es en el Espíritu, ¿verdad? Entonces él dice, el que no honra al Hijo, cuidado, hay algunos que no quieren honrar al Hijo, no honran al Padre que lo envió, ¿verdad? Entonces acá también vemos cómo él menciona al Padre, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Miren cómo Jesús en la encarnación, él existe con el Padre antes de todas las cosas, como en la encarnación el Hijo tiene vida en sí mismo. Más acá en el verso 30 dice, porque no busco mi voluntad. Mire, el Hijo no busca su propia voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, él dice que si él da testimonio de sí mismo, el Hijo, entonces dice que ese testimonio no sería verdadero, sino que otro da testimonio acerca de mí. Entonces está hablando de Juan, pero él dice que el testimonio de Juan es mayor, que el Padre ha dado testimonio de él. Tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Mire cómo el Padre da testimonio del Hijo, ¿verdad? Mire cómo habla Jesús del Padre. Nunca habéis oído su voz. Es decir, esa generación que está ahí con él, o lo que lo están ahí rodeando, dicen que Jesús les dice, ustedes nunca han oído la voz del Padre. O sea que el que está hablando aquí no es el mismo Padre. Le dice, no habéis visto su aspecto. Entonces, ¿quién es el que tiene ese aspecto de hombre? Entonces no puede haber un Jesús con aspecto de Padre y un Jesús con aspecto de Hijo al mismo tiempo, siendo Hijo y siendo Padre. Lo que existe es Jesús siendo el Hijo. Jesús como Hijo es el Hijo. Entonces, no hay confusión en lo que Jesús dice. Él está diciendo es básicamente, ustedes no están viendo al Padre y ustedes no están escuchando al Padre. Entonces, ¿a quién estaban ellos viendo y escuchando? A Jesús. Dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Luego Jesús acá dice, luego Jesús acá dice, yo he venido en nombre de mi Padre. Es decir, es como cuando yo digo, yo vengo en nombre de mi papá, ¿verdad? Pero no es que yo sea el mismo papá. El rey David también decía, yo vengo en nombre de Jehová, pero no era que David era el mismo Jehová. Entonces yo he venido en nombre de Jehová, de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniese en su propio nombre, a ese recibiréis. Si otro viniera en su propio nombre o en su propia autoridad, a ese recibiréis. Entonces no está hablando de un nombre personal, sino que las otras traducciones le colocan aquí autoridad. Porque si otro viniese en su propio nombre, a ese recibiréis. Pues no está hablando de nombre propio, sino de el enviado, ¿verdad? Está hablando del enviado y del que envía. Entonces Jesús viene en la autoridad de su Padre, ¿verdad? Como lo hacían los profetas. Pero estos judíos van a recibir a alguien que viene en su propio nombre, que viene en su propia autoridad. A ese es el que van a recibir ellos. Luego dice acá, no penséis que yo voy a acusaros delante de mi Padre. Entonces, ¿quién está delante del Padre para acusar? Pero él dice, no, yo no los voy a acusar delante de mi Padre, porque Jesús en el día del juicio dice que él, al que lo niegue a él lo negará delante del Padre. Sino que él dice, hay quien nos acusa, Moisés, porque Moisés escribió del Hijo de Dios. Bueno, ¿y cuándo Dios escribió de Jesús? Vamos a ver lo que dijo Moisés a su pueblo, ¿verdad? Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, dice Moisés, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pedisteis a Jehová tu Dios,
en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios. O sea que ellos no querían ya volver a oír la voz de Jehová el Padre, ¿verdad? No vea yo más este gran fuego para que muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en su nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, y que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijere en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová no hablado? Y si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta, no tengáis temor de él. Gloria a Dios. Bueno, Dios les bendiga. Este es su siervo Elkin Grueso. Esto fue Juan capítulo 5 en concordancia con Deuteronomio 18 en adelante. Aleluya.